que es la que hace referencia sobre todo a eso que hemos llamado transición en nuestro país, que es donde mucha gente acaba vinculando esto también como a memoria histórica y que hablas de cosas del pasado. Siempre hablas de lo mismo, que es una cosa que también es que la mayoría son anarquistas o comunistas. Podrías hablar también, esto me lo dijo el jefe de Ciudadanos de mi pueblo, que vino a la presentación, que me gusta mucho su libro, amigo Tony, me gusta mucho su libro, muy emotivo, muy emocionante, muy bien escrito, pero claro, he hecho a faltar quizás algunas monjitas fusiladas, que también las hubo. Digo, bueno, sí, también las hubo y también se les puso calles y nombres a las plazas, y en todo caso no hablo de gente, no aparece gente aquí porque los fusilaran, sino porque querían cambiar el mundo y por quererlo cambiar los fusilaron. A las monjitas seguramente ya les estaba bien el mundo que había y bueno, sí, muy reprobable que las fusilaran, pero ya está. En la transición también, claro, es que no hablas de ninguna de las víctimas del terrorismo. Y bueno, es que entendiendo terrorismo ETA, porque aquí habría que matizar también los terrorismos. Y bueno, sí, no salen porque también han tenido su reconocimiento. Y hay otros foros, vete a la página de Libertad Digital y allí los tienes todos y te hablan mucho de ellos. Que no, en cambio de los otros ya no se habla tanto y es todo más confuso. Y ese interés siempre por sacar el pasado, hablar del pasado, y aquí es donde comentábamos antes. Bueno, si yo es que lo del pasado no me gusta, creo que hay un presente continuo que va marchando. No creo mucho ni en el pasado ni en el futuro, arrastramos cosas que nos vienen en este presente constante. El futuro, pues déjalo, tú preocupas del presente, que es lo que hay que preocuparse. Ya lo decía el poeta Ángel González, que le llaman por venir porque siempre está por venir. Ya vendrá, dedícate a la hora. Y en la transición, en estos 40 años, claro, es que han pasado muchas cosas de las que se citan en el libro, que básicamente creo que confirman esa tesis de que no hay pasado, de que todo es un presente, y que ayudan a explicar muchas cosas de lo que es nuestro presente ahora en el Estado español. Hay muchísimos casos de cosas que no cambian. Hay algunas historias de militantes y otras de gente que simplemente pues, pasaba por donde pasaba, como Norma Menchaca, que participando en la fiesta de la Sardina en Santurce, recibió el tiro de un guardia civil vestido de paisano, que estaban dispersando una manifestación por amnistía. Murió Norma Menchaca. Su hijo fue a Gobierno Civil a denunciar que sabían quién era el que había efectuado el disparo, que era el tal El Chape, como El Chape, y cuando entra en el despacho del gobernador, quien está saliendo es El Chape, que acaba de parlamentar con el gobernador. De hecho, cuando fueron a buscar el cadáver de Norma Menchaca, que lo habían llevado a un hospital de monjas, la familia encontró que no había cadáver porque la Guardia Civil se lo había llevado y ya lo habían enterrado. Y durante años estuvieron llevando flores a una tumba que no sabían si era la de Norma o no. Y a Norma Menchaca la asesinaron en la avenida Capitán Mendizábal de Santurce, que era un aviador del Requetés que estuvo bombardeando el Frente Norte. Y a día de hoy en Santurce esa avenida, pese a que se ha pedido muchas veces que tenga o lleve el nombre de Norma Menchaca, sigue siendo la avenida Capitán Mendizábal. Y tantos otros como aquí estamos muy por celebrar los 40 años de todo, periódicamente, las cosas parecen durar ciclos de 40 años. En el año 77, el mes de enero, sobre todo recordado por el asesinato de los abogados de Atocha, murió mucha más gente aquel día. El día antes habían asesinado en una manifestación por amnistía a Arturo Ruiz en Madrid. Los asesinos actuaron a cara descubierta, eran dos: Fernando Lerdo de Tejada, era Fernández Guaza, que era Ignacio Fernández Guaza, era escolta, guardaespaldas de Blas Piñar, se le había visto en muchos actos de Fuerza Nueva, y Jorge Cesarsky, que era un argentino que venía de la AAA Argentina y que aparecieron cara a cara mientras se disolvía la manifestación. Cesarsky sacó una pistola, disparó al aire. Fernández Guaza supuso que eso de disparar a las nubes es muy aburrido, cogió la pistola y mató a Arturo Ruiz, un estudiante de 18 años. Fernández Guaza se fue andando a su casa. Primero pasó con la comisaría más cercana a recoger lo que tenía que recoger y luego se fue a su casa. Cesarsky se fue de ahí en taxi tranquilamente.
A Cesarsky lo detuvieron, a Fernández Guaza no, porque llegó a su casa, cogió 15.000 pesetas, le dijo a su mujer voy a por tabaco, ahora vuelvo, y nunca más se le ha visto. Se supone que andaba por Paraguay. A Cesarsky sí, lo condenaron, le cayeron no sé cuántos años, y antes de finales de año del 77 lo dejaron en libertad al aplicarle la amnistía por la cual habían matado a Arturo Ruiz. Protestando la muerte de Arturo Ruiz, mataron en Barajas a Mariluz Nájera, estudiante de la Complutense, 22 años, de un pelotazo le reventó la cabeza. Y luego fue por la tarde el asesinato de los abogados de Atocha, en el que sí que ahí se pasaron de frenada, hubo varias detenciones y consiguieron, porque además los asesinos actuaron a cara descubierta, no tenían ningún problema en que se les viera y se fueran andando a sus casas y ni siquiera intentaron huir. Acabaron todos detenidos, juzgados por todos, pero sí que hubo, para no seguir la investigación más arriba, que se iba ya a ciertos mandos de la policía y el ejército, hubo 3 chivos expiatorios, que son los que dispararon, que atendían a los nombres de Fernando Lerdo de Tejada, Carlos García Juliá y José Fernández Serra. Les cayeron penas de 135 años a cada uno. De hecho, a cada uno no, porque a Lerdo de Tejada, días antes del juicio, el juez Rafael Chaparro lo deja en libertad. Detalle que aprovecha para irse al Paraguay. Rafael Gómez Chaparro aún vive, tiene 90 y tantos años y un prestigioso gabinete de abogados en el barrio de Salamanca, en Madrid, que lleva a su hijo Gómez Chaparro. Rafael Gómez Chaparro era juez en el TOP, el Tribunal de Orden Público, que luego se convirtió en Audiencia Nacional. Es el señor que había cerrado la investigación de los 2 asesinatos de Montejurra el año anterior y el que cerrará el sumario del caso de Arturo Ruiz. Otro de los asesinos, Carlos García Juliá, le caen los 130 años de rigor y mira por dónde, en el año 94 le dan un permiso que aprovecha para irse al Paraguay. Me parece que no le ha ido muy bien porque había estado, no sé dónde está, en una cárcel boliviana, detenido por narcotráfico internacional. Es que lo llevan en la sangre todo esto. Y el último, Fernández Serra, también le caen los 130 años, a los 15 años lo dejaron en libertad. Además, en la cárcel conoció a Miguel Ángel Panadero Sandoval, un tipo vinculado a Fuerza Nueva, y que asesinó en Alicante a Miquel Grau tirándole un tocho desde su balcón en la cabeza porque estaba poniendo unos carteles llamando a la manifestación por el 9 de octubre. Acabaron siendo familia porque uno de los asesinos de Atocha se acabó casando con una prima de la familia del asesino de Miquel Grau, que tienen negocios en las gasolineras en la zona de Alicante porque fueron de los vencedores en la guerra y les dieron el negocio de las gasolineras. Y el asesino de Miguel Grau, Panadero Sandoval, además aprovechó para estudiar Derecho en la cárcel y ahora es procurador en los tribunales de Valencia. También en este 77 muere un chaval de Chátiva, Eduardo Serra Llorén, del Partido Comunista ML, muere a causa de la paliza que le ha dado en la cárcel un comisario, el jefe de la Brigada Política de Valencia, Benjamín Solsona Cortés, conocido con el nombre del Galletas, que lo revienta a golpes. De hecho, iba a ir a la cárcel, pero cuando llega a la cárcel viene en tal estado que en la cárcel dicen que ellos ya no se les muere nadie más allí dentro y que se muera en su casa. Morirá en casa el mismo enero del 77. Benjamín Solsona Cortés, bueno, siguió progresando adecuadamente como jefe superior de policía, luego lo mandaron a Bilbao. Los socialistas más discretos lo mandaron a las Baleares para que se calmara y al final de su carrera lo mandaron a las Canarias para que se acabara de jubilar con una pensión muy bonita. Este señor tenía un ayudante, Antonio Moreno Piquer, que era un joven policía en aquel entonces, alias el infiltrado, porque estaba infiltrado en la Universidad de Valencia. En lugar de tomar apuntes, tomaba nombres de estudiantes que participaban en las huelgas y movilizaciones y luego se los pasaba a Benjamín Solsona para que les diera el repaso. Antonio Moreno también ha progresado muy adecuadamente en el cuerpo. De hecho, a este seguramente os sonará porque en la represión que se organizó en Valencia contra los estudiantes de secundaria en 2012 del Instituto Luis Vives, el que ordenó la carga fue
el señor Antonio Moreno Piquer, en aquel entonces jefe superior de policía